invitación. Es realmente un gusto poder compartir con ustedes en este tema que no es fácil, es un tema difícil. Así que ya les dije, si me tiran tomate, está bien, todo está aceptado. Bueno, parto yo con una tesis, con un epígrafe, y ustedes me dicen si estoy hablando muy bajito, si se oye allá atrás, ¿me interesa? Sí. Ya. Yo llamo objetividad estática a aquella que niega la relación entre sujeto y objeto. A esta objetividad estática la veo históricamente como masculina. Evelyn Fox Keller es una persona que trabaja epistemología y género. En general, los dilemas éticos surgen cuando aspectos relacionados con la moral, con asuntos de conciencia, entran en conflicto con nuestra vida y demandan la toma de decisiones éticas, bioéticas en el caso que nos ocupa ahora. Hablamos hoy de bioética porque nos ha quedado claro con Michel Foucault que el poder es un biopoder, es decir, un poder que coacciona siempre desde los cuerpos a sujetos, no objetos, sujetos tatuados en su propia carnalidad, en sus sexualidades, y particularmente esto a partir del momento en que existen políticas públicas que afectan a amplios grupos humanos, es decir, a poblaciones en su relación con su corporalidad y su sexualidad. Sarmiento, el famoso Sarmiento, cimentando el colonialismo republicano, pensó que civilizar era poblar con europeos, como si el continente no hubiera estado desde antes de la llegada de los españoles poblado. Entonces pensó, poblar con europeos significará civilizar. Implicancias éticas de esa decisión: holocausto latinoamericano de nuestros pueblos originarios. Posteriormente, a fines del XIX, una política corporal llamada higienismo insistirá que poblar o no poblar es un asunto que engarza con la de la biología a lo cultural a partir de dos dilemas fundamentales: la llamada promiscuidad de las casas pobres y el control de la natalidad. Estas son dos biopolíticas, ¿no? De tal manera que a los pobres se reproducían en demasía, no la pobreza, los sujetos pobres. Esto de los sujetos y los objetos va a ser muy importante. Entonces, controlar la reproducción de la pobreza abrió el biopoder a la sexualidad y a la procreación. Implicancias de esas políticas públicas: controlar la natalidad de los pobres, asunto más fácil e higiénico que enfrentar la pobreza y las desigualdades desde políticas públicas radicalmente democráticas, en las que ellas, las pobres, se entiende que eran las más afectadas, tuviesen autonomía sobre sus vidas, sobre sus cuerpos y sobre su sexualidad. Entonces, esta biopolítica atentaba contra la propia decisión de las mujeres sobre su corporalidad. El biopoder así armó sujeción, o sea, el concepto de sujeto como sujeto al poder. Esto es, arma a las mujeres como fundamentalmente objetos reproductores, no sujetos de nuestras vidas, no sujetos que osen disentir, decidiendo sobre sus propias vidas. He aquí, para mí, el problema bioético de las políticas sexuales a partir del higienismo.
En este terreno se instalan asuntos bioéticos y biopolíticos. ¿Por qué bioéticos y biopolíticos? Porque en la modernidad los asuntos se encuentran enfrentados a la idea de dar y darnos respuesta en el seno de enormes incertidumbres y que han producido como tal hambre, sexismo, racismo, la destrucción cotidiana del planeta, la invasión de territorios en el nombre del bien, en el nombre de la moral. Territorios mapuche en el caso en el caso del biopoder sexual, las biopolíticas de natalidad podrán variar, pero lo que más dificultades se encuentra es la noción de autonomía de decisión sobre nuestra sexualidad y nuestra corporalidad, para convertirnos en lo que hoy llamamos ciudadanías con cuerpos propios. La ciudadanía ha sido entendida en un sentido demasiado abstracto. Ciudadanía con cuerpos propios. Por eso la ética involucra lo político y lo político, nuestra capacidad, nuestros plenos poderes para ejercer derechos como sujetos con cuerpo. Esa es un poco la idea. Ciertamente hay palabras que no pueden ocultar su materialidad corporal. Algo así nos ocurre en Chile a partir del 89, tras la censura y la criminalización de la palabra aborto. O sea, no es que estemos o no a favor o en contra del aborto, es que es algo que no se puede tocar. No podemos hablar en este país, no podemos debatir el tema. Eso para mí es un asunto bioético sumamente importante, porque no me importa cuál sea la decisión, me importa, o sea, evidentemente tengo mi posición, pero no me preocupa más que tengamos un piso común desde el Estado para poder tocar estos temas. Por eso las dificultades para legislar hoy sobre este tema. Con todas las restricciones no impiden los abortos. Ellos siguen clandestinos, inseguros, violentos, sobre todo para las mujeres más pobres. Unos meses atrás, en un programa televisivo, Joaquín Lavín insistía que abortar era asesinato y que las mujeres, aunque fuese en caso de violación, debían acatar lo que Dios nos imponía. Otros meses atrás moría la bebé que dio a luz una niña de 13 años que había sido violada y embarazada en la propia, entre comillas, madriguera del hogar, el padrastro. El caso se incluye dentro de las 3 causales propuestas por este gobierno para la despenalización del aborto, que no es lo mismo que la promoción del aborto. Riesgo de la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto. Detrás de la píldora de anticoncepción de emergencia y la posibilidad de una ley que despenalice el aborto, se oculta la censura frente al derecho a decidir. Y el derecho a decidir es aquello que nos convierte en sujetos. Esa es la hipótesis. Y es ético enfrentar esta censura impuesta. Es ético atrevernos a saber, decía Carlos. Entonces, el aborto como malestar y como estrategia de colonialidad del cuerpo femenino implica el desafío de crear nuevos paradigmas éticos, políticos, culturales que permitan desmontar la llamada racionalidad objetiva y neutral del establishment científico y religioso de Occidente, ni más ni menos. Si ha crecido la conciencia sobre la violencia de género, ¿por qué tantas resistencias en la producción científica para la deliberación jurídica? Si la ley es inefectiva, ¿cómo se fundamenta esa ilegalidad? Hacer un mapa del aborto hoy es visitar aquellas estepas de lo innombrable y ajeno
en nombre de un sexo